Hola, ¿cómo están? Hoy para mí ya es mañana porque tuve que interrumpir la grabación por algunos inconvenientes técnicos. Lo que vamos a ver ahora es algo de la teoría subyacente o de la metodología que está detrás del programa Atlas-T. Esta teoría se llama método comparativo constante, también teoría basada en el terreno o grounded theory, y es una herramienta de investigación de datos cualitativos que proviene de la investigación antropológica. En realidad hay dos autores, dos grupos de autores que la desarrollan, Glasser y Strauss y Lincoln y Guba, que describen esta metodología como forma de trabajo y básicamente es para aquellos que investigan datos a través de entrevistas, observaciones, grupos focales y o el examen de documentos. Las fuentes que vamos a utilizar nosotros van a ser textos o imágenes para trabajar con el programa. Igual las versiones actuales permiten trabajar con sonido y con video, aunque es poco útil a la hora de elaborar un informe de investigación. Y lo que se supone es que a través de la lectura se comienza a codificar porciones de terreno, quotations se llaman en el programa, y poner un nombre que identifica una categoría que se le aplica a ese fragmento o quotation. A medida que uno va investigando, es un método constructivo, uno empieza a descubrir el trasfondo de esas categorías y puede construir reglas que permiten asignar las categorías a cada fragmento y unificar categorías entre sí o crear familias de categorías, y el resultado se representa en un mapa de las categorías utilizadas relacionadas entre sí, dando lugar a lo que se le llama una teoría específica, que no es ni más ni menos que una red semántica, un conjunto de conceptos relacionados entre sí, y también puede tener ejemplificaciones, por ejemplo estas quotations relacionadas entre sí e imágenes, como vamos a ver. O sea, el método parte de la idea de una recogida de datos y un almacenamiento, una codificación de los datos, un refinamiento de la codificación y, aparte de las relaciones entre códigos, establecer las reglas de asignación de esas categorías, que pueden ser preestablecidas dentro del marco teórico o que se construyen a partir del análisis, y a partir de eso conseguir una red semántica que representa los conceptos claves, las definiciones, las relaciones y los modelos, y las reglas de asignación de esos códigos y esas relaciones, como que para que cualquier otro investigador pudiera entender lo que se hizo, o lo que ya llamamos el discurso científico, decirle: si utilizas estas reglas de asignación obtendrías el mismo resultado que yo en este análisis. La primera etapa es comparar incidentes aplicables a cada categoría. Uno empieza a codificar y empieza a tomar notas de esas reglas de codificación, objetivando la manera en la que las utiliza esos códigos, y uno puede aparecer categorías que se pueden transformar a lo largo del tiempo. De todas formas, uno puede incluso marcar párrafos y no tener categoría para ponerle, pero saber que eso es una parte importante de la investigación, hasta que se experimenta un conflicto cognitivo. Esto es un aprendizaje, dijimos que investigar era aprender, y se comienza a elucidar la estructura subyacente que vincula esas categorías con los fragmentos, y todas esas anotaciones terminan en una forma de asignar y codificar, hasta que no encontramos forma de codificar nuevos incidentes, porque ya tenemos todo codificado. Acá no hay exclusión. Un mismo fragmento puede ser codificado con varios códigos. Por ejemplo, cuando uno trabajaba artesanalmente, marcaba con resaltador con distintos colores y le ponía una nota marginal que era la categoría. Muchos fibrones, muchas hojas desparramadas arriba de una mesa, recuerdo mi primer tesis, y puede tener marcadas cosas que no sabe qué ponerla, como ese que marqué ahí con el signo de pregunta. Una vez que uno sigue trabajando con esto, puede agarrar y poner memos, cosas que tiene que hacer que le sugiere el texto. Esto también lo permite hacer el programa. Cada una de esas cosas que uno marca serían los fragmentos o quotation. Los fragmentos libres son aquellos que uno los marcó porque considera que son importantes, pero todavía no le puso ningún código, lo puede codificar después. Por ejemplo, así, base empírica. Y
Todos esos son los códigos que van a formar parte de la red semántica como resultado de la investigación. Cuando uno marca algo y lo utiliza como código al mismo tiempo, es lo que se llama un código en vivo. Y cuando uno hace dialogar los fragmentos entre sí, ya sean de la misma entrevista o entre entrevista, es lo que llamamos un hipertexto, que también lo vamos a hacer con el programa, pero así trabajaba uno con esto artesanalmente. Entonces, en esa primera etapa de la codificación es la que más tiempo lleva, que después hay que refinar, que es ver los incidentes que se codifican con cada categoría, después integrar las categorías y sus propiedades. Uno puede usar reglas provisionales de asignación, pero esas reglas, a medida que uno las va aplicando, va descubriendo cosas como, por ejemplo, que dos categorías que venía utilizando por separado son las mismas y las puede agrupar en una familia. Cuando uno tiene esa codificación y empieza a dar vueltas con las categorías, a armar familias o a descubrir que dos categorías, que yo, bello, lindo, eran lo mismo, a través de estas anotaciones y el refinamiento, es la segunda etapa que es la fundamental, donde en vez de proliferar categorías, disminuyen las categorías y en vez de dudar cómo tenemos que codificar cada fragmento, ya estamos bien seguros. Y ahí empezamos a delimitar la teoría, porque pasa que no aprendemos más. Vemos que por más que le damos vueltas, no aparecen muchos cambios en la codificación que hicimos. Y la versión final de la categoría surge de los datos. Por eso se dice basada en el terreno o método comparativo constante por este ida y vuelta con el trabajo que se hace. Y la delimitación de la teoría no es más que tomar la decisión de cuáles son las categorías que van a ser las definitivas, las reglas de asignación y reconstruir eso en forma de una red que de alguna manera trata de explicar esta estructura de las disposiciones subjetivas que determina que pase lo que pasa en esa realidad social. La teoría, en principio, es lo que se llama una red semántica que tiene una forma como esta. Después vamos a ver que se pueden hacer cosas más lindas, con colores, con imágenes, pero lo que tiene es un conjunto de categorías y sus relaciones donde las posiciones de arriba y abajo, que se llaman topológicas, no son accidentales, sino que tienen que ver con el tipo de relación que hay. Por ejemplo, hay relaciones bidireccionales, está asociado con que se ponen en horizontales, pero hay relaciones que son de arriba a abajo o de abajo a arriba, como por ejemplo es padre de, es hijo de, tendrían una posición relativa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Una cosa muy importante que surge de esto son lo que se llaman fichas de códigos. Las fichas de códigos son importantes porque son las que explican qué es lo que hay en cada uno de esos cuadraditos. Esos códigos tienen un nombre, una definición breve que permite entenderlos directamente y una definición amplia que suele ser la definición teórica. Muchas veces esta definición surge de algún autor y requiere una referencia bibliográfica y dos claras instrucciones de cuándo usarlo y cuándo no usarlo y un ejemplo de su uso. Esto forma parte, junto con la red semántica, del informe de investigación y es parte de los resultados. O sea, el principal resultado es la red semántica que da una imagen visual y las fichas de códigos que dan la explicación de qué es lo que hay en cada parte. Las relaciones entre códigos pueden ser preestablecidas, el programa trae alguno o las puede decidir uno o crear uno de acuerdo al objetivo de su investigación. Bien, con esto terminamos por esta clase, con esta introducción a lo que sería la teoría o metodología basada en el terreno, y en el próximo video, que lo vamos a poner para esta misma clase, voy a mostrar cómo construir la base de datos que se llama unidad hermenéutica para empezar a trabajar con el programa.